¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según Interlaces, solo el 29% de los venezolanos creía que el referendo revocatorio se realizaría este año 2016. Finalmente, esta consulta ha quedado postergada. La oposición se ha quedado sin banderas. ¿Por qué la Mesa de la Unidad Democrática no se planteó otros escenarios? ¿Prevalecieron acaso las aspiraciones personales por encima del interés nacional? ¿Es posible un acuerdo de unidad nacional? ¿Está en marcha una tercera vía como alternativa a la polarización? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Henry Falcón, gobernador del estado Lara, presidente de Avanzada Progresista. Bienvenido, Henry. ¿Qué tal, Oscar? Últimamente has estado un poco callado. No, si tú supieras que estamos activando mucho, pero prestándole mucha atención también a los problemas de nuestro pueblo de Lara. Creo que allí hay algunas circunstancias. Estás concentrado en la Concentrado gestión. mucho en Lara, sin desatender, por supuesto, la crisis nacional, la necesidad de articular en las fuerzas democráticas que hacemos vidas en la Mesa de la Unidad y así, bueno, proponer al país soluciones concretas. Ya veníamos activando mucho en la consulta referendaria. Luego de todo esto, bueno, todos conocemos las decisiones. ¿Qué lectura hace del fracaso? Entiendo yo el fracaso de la estrategia de la oposición, que se concentró casi exclusivamente en la convocatoria del referendo revocatorio. Claro, nosotros sosteníamos la tesis, y así lo hacíamos saber a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, que el camino, la búsqueda de una salida frente a la crisis estructural del país que se había planteado con la consulta referendaria, no negaba la posibilidad de que a la par de ella pudiéramos también impulsar la consulta para las elecciones regionales, que era perfectamente válido. Y a la par de eso, independientemente una cosa no excluía a la otra, pudiéramos adelantar un diálogo productivo, incluyente, un diálogo verdaderamente efectivo frente a los graves problemas de la gente, el problema del hambre, el problema de las medicinas, que no de la aparece, precisamente no aparece en el discurso de la oposición, ni en la agenda, incluso es una agenda electoral desconectada de los problemas de la gente, yo de creo los que problemas económicos. El gobierno que de alguna manera atacaba de manera permanente la propuesta de la consulta del referéndum, y jugaba en el control institucional con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, minaba el camino y siempre ponía una agenda en su táctica dilatoria para que esto no se materializara, cosa que a la final yo creo que... Era previsible que el gobierno intentara obstaculizar el sin proceso duda alguna, sin duda. Este gobierno o cualquier otro. Claro. Y sobre todo un proceso que es engorroso, que es difícil de realizar. Es verdad, y no es sorprendente la decisión de estos órganos jurisdiccionales que de alguna manera gozan del aval del propio Tribunal Supremo de Justicia y que se da en una, pudiéramos decir, en una fase concertada frente al anuncio de la recolección del 20%, que ya mostraba un éxito rotundo que sin duda alguna iba a romper con cualquier expectativa que se planteara la propia Mesa de la Unidad Democrática. Frente a eso, el gobierno no quiso correr el riesgo de perder esa consulta y a la par de eso tampoco quería perder condiciones frente a un proceso electoral regional. Por eso nosotros decíamos, era previsible lo que iba a ocurrir. Ya así lo reflejaban también muchos estudios de opinión. El gobierno jugaba al desgaste, jugaba además del desgaste a la desmotivación frente a la propuesta más eficaz, más expedita, más legítima, más democrática, como era la consulta referendaria. Creo que subestimar al gobierno, subestimar el control, el poder que tiene el gobierno, que no es solamente el poder que se expresa en el control de las instituciones, es el poder del dinero, su influencia dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional, es el poder comunicacional que tiene el gobierno, el poder de coacción que se expresa sin escrúpulo alguno y que de alguna manera, bueno, termina prácticamente desestabilizando no solo
social y políticamente, como en efecto también lo viene haciendo en materia productiva económica. Si ese era uno de los escenarios más probables, ¿qué faltó, qué falló por parte de la oposición de no tener una estrategia alternativa para enfrentar estos desafíos? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Si el escenario de un eventual fracaso de la convocatoria a un referendo revocatorio presidencial estaba previsto, era previsible, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo una estrategia alternativa? Claro, yo decía, y así lo sostuve incluso en reuniones en la propia Mesa de la Unidad Democrática, que los mecanismos de presión que se abordaran pudieron ser diversos. No estamos hablando exclusivamente de acoger el camino del referéndum, sino que a la par de eso, bueno, también ampliar nuestra base de acción en la materialización de las elecciones regionales. Y ello no negaba la presión de la calle, claro. Que también vas presionando la calle, un poco con la argumentación que te da el discurso frente a la crisis de la gente, los problemas de hambre, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la situación que presenta hoy no solamente en la creciente violencia que se expresa en todos los rincones del país, la decadencia de los servicios, la falta de políticas de Estado para atender cada una de estas. Pero eso no aparece en el discurso. Bueno, pero por eso te digo, o sea, si lo hubiésemos abordado de manera pesaron diversa. Mucho los intereses personales de algunos líderes de la oposición que imponen. No, yo no creo que haya, porque hay algo de eso. En la Mesa de la Unidad, sin duda alguna, hacemos vida más de 35 organizaciones políticas, de manera que el pensamiento es diverso y podemos tener muchas diferencias, como en efecto las tenemos, pero creo que al ponernos de acuerdo en una estrategia, pueden haber fallas, como las hay en cualquier organización colectiva. Digo que cuando se planteó, por ejemplo, esto de abordar la calle, las regionales, el referéndum, nada negaba la posibilidad de un buen acuerdo político para una transición democrática en paz, que yo creo que es lo que reclama la mayoría del país hoy. Tú, hablando de eso, ¿tú crees realmente que la solución de los problemas económicos, sociales del país pasa por la salida de Maduro? Que al día siguiente están resueltos todos los problemas. No, yo lo que creo es que no se trata en esta fase de diálogo que se ha planteado con el acompañamiento del UNASUR y del Vaticano, no se trata exclusivamente de salvar un gobierno, no se trata de la figura exclusiva de un presidente, de un funcionario. Se trata de abordar el cambio de un modelo que desfasó en el tiempo, que fracasó, y ese cambio de modelo tenemos que hacerlo en condiciones de estabilidad o en condiciones de gobernabilidad. Si tú hoy crees que cambiando un gobierno mañana están resueltos los problemas, porque las posturas, fíjate Oscar, las posturas, y tú lo sabes porque tú estudias el tema, las posturas extremistas radicales, solo para el momento político, económico y social en esta dinámica bastante compleja del país, pudieran generar un cambio de gobierno que tenga condiciones de ingobernabilidad mucho más agudas que las actuales. Periodo de inestabilidad. Bueno, y entramos en la fase argentina, gobiernos de 6 meses más, cambios de gobiernos, cambios de presidentes y una fase de inestabilidad que nos sigue llevando a una condición de anarquía. Sobre todo una transición en manos de una oposición que, entiendo, todavía no tiene un proyecto para salir de la crisis, no tiene una propuesta para salir de la crisis, y además una oposición que subestima la fortaleza simbólica, social, la fortaleza de ese tejido emocional popular que logró construir el chavismo durante estos 17 años. Cambiar la correlación de fuerzas electoral no es suficiente. Me refiero a que hay que cambiar la correlación de fuerzas sociales, simbólicas, que hoy, en nuestra opinión, favorece al chavismo. Claro, pero tú te pones a ver en la realidad práctica de la calle, el chavismo ha perdido se ha desconectado de la realidad de la gente. Mucha gente que nosotros conocemos se siente hoy no solo defraudada, se siente sin esperanzas y decepcionada de un gobierno
que prometió en el marco de un proyecto de país previsto en la Constitución, proyecto que nosotros abrazamos y que Pero yo soy corredactor de él. Los descontentos del chavismo no engrosan las filas de la oposición. ¿Cómo? Los descontentos del chavismo no se van a la oposición, Porque no se refugian en el centro político o en los niní. Claro, porque no hemos construido un mensaje hacia un vasto sector de la población que sigue siendo mayoría, que son los pobres, es la clase media baja, son los sectores que hoy no solamente pasan hambre, sino que los vemos excluidos de la atención en materia de servicios de cualquier instancia de poder del Estado. Entonces, las instituciones políticas, en este caso los partidos políticos, y la dirigencia, no solo debe tener el tino de construir un mensaje hacia ellos, sino también obrar con mucha humildad para caminar con ellos, para entendernos en su realidad. Es cuando tú planteas la necesidad de un gobierno de unidad nacional. Sin duda. Y sería el gobierno de unidad nacional lo que pueda dar al traste con todas estas series de elementos disonantes que no nos permiten ponernos de acuerdo más allá de nuestras diferencias. ¿Qué significa un gobierno de unidad nacional? Un gobierno de unidad nacional es un gobierno que incluya, un gobierno que tenga una apertura hacia todos los sectores. Un programa común. Un gobierno donde pueda participar incluso la iglesia, nuestros hermanos militares, que tú no descartes a nadie, que no sea la ideología quien promueva o el pensamiento, la visión política que se tenga el país, quien promueva el sectarismo en el reconocimiento del otro para gobernar o para hacerse de un beneficio del Estado. Ese es un gobierno de unidad nacional, un gobierno que no tenga complejos ideológicos, no solo para accionar, para diseñar políticas que atiendan los problemas de la gente. ¿No crees que hay visiones antagónicas, irreconciliables entre el chavismo y la oposición que impiden realmente ponerse de acuerdo en una visión compartida? Más que visiones, son complejos. Hay mucha gente con mucho complejo y gente que los complejos, bueno, los hacen incurrir en grandes errores. El gobierno, por ejemplo, desde hace muchos años, y nosotros incluso lo expresábamos así en aquella carta que publicamos cuando nos separamos del partido de gobierno. El problema del sectarismo, esa visión excluyente de aquel que piensa distinto, el populismo exacerbado y algunas veces el clientelismo solo por mantener cuotas de poder que después se convierten en esas cuotas de poder en instancias burocráticas que no logran de verdad llegar a las necesidades de la gente. ¿Podría Maduro presidir un gobierno de unidad nacional? Pero yo no me atrevería a hablar de nombre. Yo creo que el presidente de la República hoy no tiene el reconocimiento, la legitimidad por su mal desempeño frente al país. Yo no me atrevería a hablar ahora de excluir a nadie, pero no creo que la tenga y muchos personeros del gobierno no la tendrían. Sin embargo, sería entrar en un debate quizás muy álgido, que estaría en contraposición del planteamiento de apertura, de amplitud, del planteamiento incluyente y no excluyente desde el progresismo para poder avanzar hacia un modelo de Estado totalmente distinto que nos coloque en condiciones de competitividad, pero también en condiciones de resolver los problemas más sentidos de la población, especialmente de los más pobres. Tú eres uno de los líderes, quizás el único, que es aceptado por el chavismo, por los independientes y por parte de la oposición, por la oposición más moderada. Quizás porque has tenido un discurso más de centro, sin exclusiones, ¿no? ¿Tú no estarías dispuesto a presidir un gobierno de unidad nacional? Bueno, eso no lo decide un hombre, creo. Yo creo que eso está en el marco de toda esta dinámica que muestra... Porque un gobierno de unidad nacional no lo puede presidir un partidario, un dirigente de uno de los dos polos, me imagino. Pero adelantar opinión, en mi caso particular, además que suena como pedante, sí, sería yo como muy presumido en decir, no, tiene que ser una persona como yo estaría dispuesto a ello. Yo creo que no. Yo lo que creo es que aquí tiene que articularse en todo un equipo con una visión más en colectivo, no de una persona, porque eso nos ha hecho mucho daño y tú lo sabes, Oscar. Eso del Salvador, el que va a resolver los problemas del país son muy agudos, la crisis es estructural en todos sus órdenes y yo creo que de lo que se trata aquí es de que hayan mínimos acuerdos en el marco de la Constitución, que esos mínimos acuerdos nos puedan llevar a una visión de país en la construcción de un modelo distinto, con una dirección y un liderazgo que interprete a todos los sectores y que no sigamos repitiendo los errores
del Eso pasado. es posible, dados los niveles de polarización, confrontación, amenazas mutuas. ¿No? Eso es posible. Pero absolutamente, si no veámonos en el espejo de Colombia, ¿cómo es que Colombia Hay varios después, espejos. bueno, España, Colombia, Chile, Nicaragua, que tuvieron que ceder. bueno, y no solamente frente a crisis económicas, frente a crisis políticas, Muy grave, que a la final no solamente fue que se dieron, obraron inteligentemente, y ese es el diálogo al que nosotros nos referimos. Incluso yo digo que más que diálogo, entendimiento, una buena negociación política por el país. Entonces, cuando nosotros decimos que dialogar no es claudicar, cuando hemos dicho diálogo, el diálogo es consustancial a la política y es un hecho generador de democracia en cualquier parte del mundo, bueno, yo creo que allí está un instrumento válido para lograr esos acuerdos y decir, no se trata de una persona. Bueno, ¿cuántas personas calificadas no hay en el país, pero más que calificadas, responsables y comprometidos en generar un verdadero cambio, más allá del interés de mi partido, más allá de la visión política que yo tenga, donde comience reconociendo al otro para poder avanzar en la solución de sus problemas, independientemente de que vote o no vote por mí? Ese es un discurso que puede tener mucha conexión con el sentimiento nacional. ¿Cuál sería el rol de Avanzada Progresista, el tuyo en particular, para promover esta idea? Pero la respuesta, Bueno, cuando regresemos de los de comerciales. acuerdo. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba sobre el rol de Avanzada Progresista en esta coyuntura. Mira, nuestro partido, nosotros nos ubicamos en el centro político y procuramos intermediar de manera efectiva sobre esas necesidades reales de la gente, de tal manera que nosotros somos más intermediarios de lo social que de lo político. Y entendemos que abordar desde lo humano, desde la solidaridad, la fraternidad, la participación, pero también la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos. Bueno, en este nuevo esquema que se plantea de país, también se plantean nuevas organizaciones políticas o la renovación de las organizaciones políticas, organizaciones más cercanas a la gente, organizaciones más de puertas abiertas, menos excluyentes y más con filosofía social de práctica diaria que organizaciones de cuatro paredes en el debate permanente de una mesa, que las conclusiones siempre son las aspiraciones de un cargo. Avanzada Progresista se considera como la tercera vía frente a una polarización que no da respuesta. No. Nosotros no estamos ubicados, nosotros estamos perfectamente claros que concursamos en la unidad venezolana, en las fuerzas opositoras democráticas al gobierno. No solo participamos en las reuniones, participamos activamente en las iniciativas de la Mesa de la Unidad Democrática. Están invitados a las mesas de diálogo que está promoviendo el Vaticano y los expresidentes latinoamericanos. Nosotros, fíjate, hemos... Como una fuerza que de alguna manera podría diferenciarse del chavismo y de la oposición. Nosotros hemos más que solicitado, hemos exigido participar en ese diálogo. Primero porque en nuestro caso particular, hablo también por Liborio Guarulla, gobernador de Amazonas, con quien tenemos el movimiento progresista de Venezuela, una perfecta sintonía. Nosotros hemos sido defensores del diálogo. Y no solo que somos defensores del diálogo, lo practicamos. Y además de practicar el diálogo, creemos que es un verdadero instrumento de lucha política para alcanzar, frente a crisis estructurales como la que vive el país, acuerdos importantes que nos permitan conjugarnos en un propósito que no es otro que salvar a Venezuela. Entonces, te decía, más que solicitar, hemos exigido participar, y así se lo hicimos saber porque estuvimos conversando con el expresidente Zapatero, con el expresidente Torrijos, con el expresidente Leonel Fernández, en una oportunidad con el expresidente Samper. Lo hemos planteado en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo sabe el Ejecutivo, el Gobierno Nacional lo sabe. Yo siempre he sido un actor bien comprometido con esta filosofía de entendimiento, de diálogo. No tengo temor a que me digan una cosa o no soy sensible a la crítica, a que salga alguien a decir algo en las redes. ¿Estos factores no visualizan todavía que
al margen de la polarización, hay fuerzas importantes que están más conectadas con el país, con un país que se está moviendo al centro, con un país que de alguna manera se despolariza en su visión de país y de sociedad. Claro, yo lo que veo es que... ¿O hace falta de parte de avanzada progresista más presión, No, más visibilidad? Lo que siento es que hay como temores de algunos o de algunas organizaciones políticas en esto del cálculo, del protagonismo, de no permitir que haya como un brillo de otra organización, que no se trata aquí de que nadie brille más que otro, ni se trata de que alguien protagonice por encima de lo que le puede corresponder a otro. Se trata de que dejemos de lado el interés de nuestros partidos, el interés particular de alguien, la aspiración personal de alguien, y podamos de verdad entendernos en el interés del país. Aquí de lo que se trata es de ponerle primero Venezuela. La gente está pasando hambre, lo repito, porque creo que el problema más sensible de la población es el hambre. Y hoy estamos en el momento de la economía. Tenemos que enfocarnos en la resolución de los grandes desequilibrios de la economía. Y si ello está afectando terriblemente a los sectores más pobres, por Dios, no le vamos a hablar a esa gente. ¿Cuál es el rol de los partidos? ¿Dónde está de verdad la determinación y el compromiso de un dirigente político? ¿Es solamente en una aspiración personal o en alguien que tenga una propuesta, piense como pueda pensar? Porque yo creo que en esto seguramente habrá muchas coincidencias en el orden de lo social entre quienes hoy están en condición de pugna. ¿Por qué tener complejos para plantearlo abiertamente al país? Y de allí es donde yo creo que en política hoy, y no solamente lo creo, estoy convencido de ello, hay que tener criterio y personalidad. Henry, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias, Oscar. A la orden. Hasta pronto. Y ahora las conclusiones. Las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición deberían incluir a otros sectores políticos representativos de la sociedad venezolana. Hoy, 41% de la población electoral se autodefine como ni chavista ni opositora. Conforman un nuevo sentimiento nacional que hace síntesis de las posiciones más visibles de la actual confrontación política, pero además decide quién se convierte en mayoría electoral. Su voz y su visión en las mesas de diálogo puede contribuir decisivamente en el éxito de las negociaciones y en la preservación de la paz. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.